este libro que a muchos es complicado, ¿cierto? Hay personas que dicen que estas iglesias son las iglesias en el tiempo, que o sea, primero fue la iglesia, eh, perdón, la iglesia de Éfeso, después pasó el tiempo, y la iglesia de Mina, Pérgamo, y ahora estamos en la iglesia de la Odisea. Y hay otros que dicen que no, que esta iglesia está para todas las iglesias en todos los tiempos. Y esa es la posición que nosotros hemos adoptado, ¿ya? Y algunas cosas que hemos en común de todas las iglesias es que Dios se refiere a cada una de ellas. Y en todas encuentra algo delicado, ¿no es cierto? Algo que hay que corregir. Pero en la carta de la iglesia a la Filadelfia no hay ningún reproche, no hay ningún llamado a atención. Sí, lo que hay es una advertencia para la iglesia. La iglesia de la Odisea, ¿no es cierto? Bien complicada su situación, pero la iglesia de Filadelfia no. Eh, Filadelfia significa amor de hermano. Ya, fue escrita por el apóstol Pablo y dirigida por el Señor, ¿no es cierto?, la carta. Y la iglesia está ubicada en una ciudad que era límite entre los imperios y era una ruta comercial muy buena. Por lo tanto, había gran actividad comercial ahí. Y lo otro que llama la atención es que esta ciudad está construida sobre una falla geológica, como nosotros acá en Chile. Así que más de alguna vez fue destruida por un terremoto. Por lo tanto, había temor en las personas cuando temblaban, ¿no es cierto?, salían arrancando. Quizás por ahí más adelante vamos a ver que habla de la puerta. A lo mejor por eso el Señor les da esa seguridad. Eh, un emperador, después que fue destruida, la refundó, le cambió el nombre por Cesarea, pero con el tiempo volvió a su nombre original. Fíjense que acá el Señor se identifica como el santo. Esto es el santo, el verdadero, el que tiene las llaves de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en Isaías, cuando Isaías ve la gloria del Señor, los seres estos especiales que están ahí, que están día y noche delante del Señor, uno al otro se dice, santo, santo, santo. Y aquí Jesús dice, esto dice el santo, se identifica como Dios mismo, ¿ya? Dios mismo. Y santo significa apartado, y en el término del Señor, lejos de todo mal. El Señor no tiene nada que ver con el mal, ni con la maldad, ni con el pecado. Luego dice que es el verdadero. En él nosotros no vamos a encontrar algo falso, no vamos a encontrar hipocresía. Su palabra es verdad, su palabra es verdadera. Él dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Por lo tanto, es importante tener eso cuando recuerden que también que esta carta fue escrita a las iglesias cuando las iglesias estaban siendo perseguidas. Y sobre todo esta iglesia, que era una iglesia pequeña, según los historiadores, no era de muy buena situación económica, los hermanos eran más bien de situación modesta. Pero el Señor está diciendo aquí que es Él el que tiene las llaves de David, va a decir, del reino, del gobierno, que Él es quien gobierna. Y Él cierra una puerta y nadie la puede abrir, y abre y nadie la puede cerrar. Y le dice, al igual que las iglesias, las demás iglesias, que Él conoce las obras de Él, conoce sus obras. Conoce lo que la iglesia hace. Y hasta ahí llega, ¿no es cierto? Y le dice, yo he puesto ante ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Y como decíamos, esto, la ciudad tiene una puerta grande donde la gente, cuando habían temblores, arrancaba. Como le decía recién, esta ciudad fue destruida varias veces por terremotos porque estaba ubicada en una falla geológica. Por lo tanto, la puerta de la ciudad, la puerta que recordaba la ciudad, tenía que tener mucha esa capacidad de abrirse rápido. Como que usted sabe que los temblores no avisan, y menos los terremotos. Entonces llegan y tenían que salir arrancando. Entonces había un temor de que la puerta pudiera cerrarse. Por eso el Señor dice que Él le abre la puerta a esta iglesia. Y Él también está hablando ahí de lo que es una oportunidad. No importa cuán grande o cuán pequeña sea la iglesia, Dios siempre le abre una puerta. ¿Ya? El apóstol Pablo, cuando está en Corinto, dice que a él se le abre una puerta grande para predicar el Evangelio, aunque también con oposición. Pero eso nos muestra a nosotros que el Señor siempre tiene un trabajo para la iglesia, siempre tiene una tarea, una obra. Por eso él dijo que el que me cree las obras que yo hago, él también las hará y aún mayores. ¿Ya? ¿Y por qué el Señor le da esta oportunidad a esta iglesia? Le dice, porque aunque tienes poca fuerza, una iglesia débil,
has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Dos cosas, guardar la palabra del Señor. Y sabemos que guardar es atesorar, sabemos que guardar es cumplir, sabemos que guardar es tener en serio, tomar en serio lo que dice la palabra de Dios. ¿Ya? Dice que la palabra de Dios como espada de dos filos, penetra diciendo los pensamientos y la intención del corazón. A veces es interesante notar, por ejemplo, en las redes sociales, cómo la gente manda mensajes de un lado para otro. ¿Ya? Y ven ahí, no sé, marcan el link y lo replican. Y la idea, ¿no es cierto?, de que dicen los entendidos, cuando uno escucha un mensaje, otro mensaje paralelo se va formando dentro de nosotros. Estamos escuchando que alguien está hablando algo, pero dentro de nosotros decimos, no, esto no lo ve, no es así, o esto es para tal persona. Entonces lo encontramos bueno y lo compartimos. Pero aquí dice la palabra del Señor que la palabra hay que guardarla. Hay que guardarla, vale decir, hay que encerrarla en el corazón y que de ahí se produzca el efecto de la palabra. No replicarla como loros, no replicarla en forma automática, sino que guardarla en el corazón y a su debido tiempo dará el resultado. Recuerden que el Señor Jesucristo cuando habla de las semillas, de lo que es la palabra, dice que hay semillas que caen en la orilla del camino. Es semilla, es palabra, pero viene las de los cielos y se la come. Hay semilla que cae, dice, entre las piedras, es semilla también, es palabra. ¿Ah? Pero también, como no hay raíz, viene el sol y se seca. Y hay semilla que cae entre los espinos. Y también pasa exactamente lo mismo. Pero hay semilla que cae en buena tierra. Entonces, lo importante, mis hermanos, es dónde está cayendo la semilla. En mi corazón es porque tengo que guardarla. Y eso es lo que hizo la iglesia de Filadelfia. Eran débiles, como dice, pero ellos guardaron la palabra. Y los otros no negaron el nombre del Señor. Vale decir, no se acomodaron con el resto de las instituciones o las religiones que había. Hay que recordar que en esos tiempos había muchas religiones. Y nosotros vemos que en el día de hoy también hay muchas religiones. Me estoy refiriendo específicamente, hermano, a la religión evangélica, a la religión católica, a la religión budista, a la religión taoísta, tantas religiones. Pero esas religiones nos salvan, porque son formas que nosotros hemos adoptado o adaptado, ¿no es cierto?, para dirigir el culto al Señor. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero cuando nosotros estamos enfrascados en lo que es la religión, no estamos guardando la palabra y tampoco estamos, hermanos, afianzando, ¿no es cierto?, en el nombre del Señor. Al contrario, parecemos defensores de Halloween o contradictores de Halloween, más bien dicho, de esto y de tantas cosas. Pero eso no es lo que cambia al ser humano. Como decía mi hermana, ¿no es cierto?, en el culto de oración, toda oración, toda petición tiene como base, como fundamento, como motivo principal, fundamental, que la persona conozca al Señor. Sea enfermedad, sea trabajo, sea problema, sea dificultad. ¿De qué sirve que sea sano? ¿De qué sirve que tenga trabajo? ¿De qué sirve que el problema se solucione si no conoce al Señor? Nuestro objetivo es que la gente conozca a Jesucristo. Y para eso no hay que negar el nombre. Pedro negó el nombre del Señor. ¿Y cuándo negamos el nombre del Señor? Por las presiones, por las ofensas, por la burla. Nos acomodamos. Entonces eso, la iglesia de Filadelfia no hizo eso. Lo otro, hermano, es que dice que el Señor le dice a la iglesia que Él iba a entregar eh, a unos que se decían ser judíos, sino que no eran judíos, sino que mienten, dice, sino que eran sinagogas de Satanás. Siempre que llegaba a la iglesia, había una sinagoga. De hecho, Pablo, cuando empezaba su ministerio, él se dirigía a la sinagoga y ahí comenzaba su trabajo. Por lo tanto, en cada iglesia había una sinagoga. Y al comienzo, los de la sinagoga ridiculizaban a las iglesias. Porque recuerden ustedes, mi hermano, que cuando el Señor estaba en la tierra, ¿no es cierto?, estaban los fariseos, estaban los saduceos, que eran hombres, los levitas, que eran hombres conocedores, intérpretes de la ley, que sabían la ley. Y más en alguna ocasión dijeron, la gente que no conoce la ley es maldita, no saben. Porque los verdaderamente preparados eran sacerdotes, eran levitas, eran maestros. Y los que no calificaban para eso se iban a los trabajos
manuales. Por lo tanto, ellos siempre menospreciaban a las demás confesiones. Y sobre todo los cristianos los consideraban una secta herética. Primero lo llamaban los del camino, después le llamaron los cristianos. ¿Ya? Pero fíjese como que aquí dice el Señor, cómo Él cuida a su iglesia. No dice Dios en su palabra, no venguéis vosotros mismos, sino dejar lugar a la ira del Señor. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber, porque haciendo esto, ascua de fuego amontonará sobre su cabeza. Dios es nuestro cuidador. Dios es nuestro redentor. Dios es nuestro Padre. Dios es quien nos guía, nos cuida, nos protege. Por eso, hermano, a la iglesia de Filadelfia le dice eso, le da esa seguridad y le dice, y yo haré, que dice, que se postren, que vengan y se postren ante ti y conozcan que yo te he amado. Hermano, si algo nosotros debemos estar seguros es del amor de Dios. Si algo debemos tener presente y atesorar como tesoro es el amor de Dios. Cuando nos sintamos abatidos, cuando estamos preocupados, desanimados, cuando estamos que las cosas no van bien, ¿cierto? Demos gracias, Señor, porque Él nos ama. Digamos, Señor, gracias porque tú me amas. Tu amor, dice una alabanza, me sostiene. Tu amor me levanta. Es el amor de Dios el que nos hace vivir la vida de una manera diferente. Y eso no significa que el amor de Dios necesite un perdonazo, un chip libre para hacer lo que nosotros queramos. No, que el amor de Dios nos constriñe, nos mueve, nos impulsa, pensando, dice que si uno murió, por todos murió, para que ahora todos los que están ahí ya no vivan ni mueran para sí, no para aquel que murió por ellos. Entonces el amor de Dios, es cierto, esto nos da ese descanso, esa garantía, pero nos motiva a vivir una vida ahora de acuerdo a la palabra de Dios y a servir al Señor, a involucrarnos en su obra, a no ser meramente espectadores y no esperar que alguien nos vea o que nos nombre, que nos den un cargo, sino en la medida de nuestra fuerza, donde tú estés ahí, es hacer la obra del Señor. Y le dice el Señor que esta sinagoga va a reconocer que Él amó a esa iglesia, ¿ya? Dice, por cuánto has guardado la palabra de mi paciencia. Por cuánto has guardado la palabra de mi paciencia. Bueno, si algo necesitamos este tiempo es paciencia. Y esta iglesia fue paciente, esperó tranquilamente, confió en el Señor. La paciencia es la ciencia de la paz. La paciencia es no solamente esperar, sino que esperar con esperanza. Esperar sabiendo que Dios no va a defraudarnos, sabiendo que Dios no va a fallar. Por tanto, como esta iglesia dice, aguardó la palabra de la paciencia, dice que Él también la va a librar, dice, o la va a guardar de la hora de prueba que va a venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Bueno, el COVID fue una prueba que vino sobre todo el mundo, pero la iglesia fue guardada, ¿ya? Y mostró, nos ofreció, ¿cierto? Muchos quedaron en el camino, muchos ya no se congregan por distintas razones, pero la iglesia sigue guardada, la iglesia sigue cuidada por el Señor, y esa es la ventaja. Cuando el Señor fundó su iglesia, dijo que ni las puertas del Hades iban a prevalecer contra ellos. Y este es lo que dice ahí la palabra, no es una iglesia estática, es una iglesia que va avanzando, pero no una iglesia que va avanzando como un regimiento, es una iglesia que se va moviendo en la medida que sus miembros se mueven, en la medida que sus miembros van practicando lo que dice la palabra. Para decir, donde estoy yo, está accionando el Señor. Donde está usted, está accionando el Señor. Así esperamos que todos nos reunamos, ¿cierto? Como nuestros hermanos pentecostales, que está bien lo que ellos hacen, ¿cierto? Y salen y predican por las calles. Y van predicando, ¿no? Nosotros también predicamos. En esa forma también es válido, es bueno, aceptable, pero también en el día a día, la forma como nos referimos al trabajo, la forma en cómo nos referimos a los tiempos, la forma como nos referimos a los demás, es la prédica que nosotros hacemos de quién es nuestro Señor. Es el mensaje que nosotros mostramos, cómo nos comportamos si damos gracias por los alimentos, cómo nos comportamos si damos gracias por el trabajo, cómo nos comportamos en el trabajo si sacamos la vuelta, cómo nos comportamos cuando hablamos con otras personas. Ese es el mensaje que nosotros estamos entregando. La iglesia de Filadelfia fue guardada, fue protegida por el Señor. Y fíjese que no hay ningún reproche,
Pero sí hay una advertencia. Dice, he aquí, yo vengo pronto. Algunas versiones le dice, lo tradujeron esto, he aquí yo estoy viniendo. Y está llegando el Señor. Yo vengo pronto. Si Jesús dijo que iba a venir, es porque va a venir. Y si el Señor viene, hermano, es porque nosotros tenemos que estar preparados. Pero ¿quién tiene que estar preparado? No mi hermano, ni mi hermana, ni la familia al frente, sino yo. ¿Cómo está mi vida al frente del Señor? A veces pensamos cómo están las cosas y clasificamos las iglesias y nos creemos defensores de la sana doctrina y decimos que la sana doctrina ya no está siendo ocupada, pero eso a nivel general de iglesia, y decimos hay iglesias que están en error, hay predicadores que están en error, por lo cual puede ser válido, pero eso no es lo que busca el Señor. Cuando dice aquí vengo pronto, se está refiriendo a la iglesia, o sea, se está refiriendo a usted y a mí, no a los demás. Por lo tanto, no es que yo tengo que esperar que todas las iglesias vuelvan a la sana doctrina o que todos los predicadores se sometan a lo que dice la palabra de Dios. No es que yo tengo que estar en la sana doctrina. Yo y usted tenemos que estar preparados para cuando venga el Señor. A veces uno, cuando yo voy al trabajo, me levanto en la mañana, paso por ahí y de repente hay gente esperando en las calles, en distintas partes, y aparece un vehículo y se suben y se van a su trabajo. Las personas están esperando el vehículo. Pero ¿qué pasa si una persona dice, no, mejor voy a ir un poquito más tarde y se va después de la hora? Va a pasar el vehículo y no se lo va a llevar. ¿Por qué? Porque no estaba preparado, no estaba listo. ¿A cuánto nos ha pasado que llegamos al trabajo y nos quedó algo? No estábamos preparados para el trabajo. Por eso aquí dice, Señor, de aquí yo vengo pronto, dice, retén lo que tiene. ¿Qué le ha entregado, Señor, a usted? ¿Qué me ha entregado a mí? Retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. No hay represión, pero sí hay una advertencia, que el Señor está viniendo y nos invita a retener lo que tenemos, a apreciar lo que tenemos, a valorar lo que tenemos, a buscar la comunión con Dios, a buscar ese compañerismo con el Señor. No solamente en el templo, no solamente quizá ahora cuando estemos comunicando de esta manera, sino en el día a día, en el problema, en la dificultad, en la necesidad, en las caídas, buscar la compañía del Señor, buscar su rostro. Y nuevamente, al igual que la otra iglesia, dice, al que venciere, para vencer ahí, es porque hay una lucha, para vencer es porque hay una batalla, y en la batalla hay cansancio, y en la batalla, mi hermano, hay sorpresa, en la batalla hay sallería, hay dolor, pero hay que seguir adelante, porque dice, al que venciere, no al que se queda botado porque cayó, dice, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. En esos tiempos, cuando una persona era querida, valorada en las sociedades de, de, de esos lugares, y como un homenaje, levantaban una columna y le ponían un nombre. Entonces, está en las plazas, en las esquinas o en los templos. De hecho, el templo de Jerusalén también tenía dos columnas que tenían el nombre de Dios, Jehová, y hablaban de las cualidades de Dios, de la paz, de la seguridad que Él da. Y eso es lo que está diciendo que el que venciere, Él hacer columnas, o sea, va a colocarnos como recuerdo, como señal. ¿Leí usted Hebreos 11? ¿Ah? Hebreos cuando habla de la fe. Cuando habla de la fe, el Señor, ¿no es cierto? Por la fe. Y empieza a nombrar. Todos ellos son columnas, son testimonios. Personas con defectos, personas normales. Pero la fe es la que hace que estén ahí. Y hay personas que no tuvieron un pasado muy ilustre como Rahab, pero está ahí. Gedeón, escondido ahí, pero también está ahí. Entonces, eso es lo que dice el Señor, que venciere, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, a pesar de las privaciones, a pesar de la falta de lo que sea. Pero si seguimos perseverando, si seguimos batallando, el Señor nos va a colocar ahí como columna. ¿Y dónde? En el templo, en la presencia, y nunca más vamos a salir de ahí. Y dice, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. Dios renueva todas las cosas, la cual desciende del cielo. Dime Dios y mi nombre nuevo. Fíjate, como Dios, ¿no es cierto? Nos habla ahí de lo que es
la grandeza de su venida. Dice que cuando Él venga, entonces vamos a ser conocidos como lo que somos, porque ahora no se ha manifestado lo que somos, sino que somos mirados en menos, ninguneados, ridiculizados, lo que usted quiera. Ahora entre nosotros mismos, a veces menospreciamos a los hermanos, nos menospreciamos y eso no está bien delante del Señor. Por eso dice, cuando Él venga, ¿no es cierto?, se va a mostrar lo que hay en el corazón y cada uno va a recibir del Señor la recompensa de lo que ya ha hecho. Y hay una parábola del Señor cuando Él habla y dice, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, en la Nueva Jerusalén, en el templo de nuestro Dios, y dice, nunca más saldremos de ello. Y finaliza Juan cuando dice, nuevamente, al igual que la otra iglesia, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. A veces nosotros, hermanos, con respecto a esto, tenemos tanta libertad para referirnos al Espíritu Santo. Pero acá vemos cómo el Espíritu Santo es el que ordena, el que dirige. A veces parece ser que el Espíritu Santo es nuestro ayudante. Parece ser que es nuestro mandadero. Pero no, Él es el que manda. Él es el que decide. A veces hay tanta necesidad, hermano, y queremos orar. Y oramos, y es verdad. Y el Señor nos manda a orar. Pues la oración, hermano, nunca es para torcer la voluntad de Dios. Nunca es, mis hermanos, para doblarle el brazo a Dios. Nunca es para convencer a Dios. La oración, el ayuno, la búsqueda de Dios es para estar más consciente de su presencia. Porque al estar más consciente de su presencia, sabemos cuál es la voluntad de Dios para esa situación. Y oramos entonces conforme a la voluntad de Dios, no conforme a nuestra voluntad. Porque ahí tarde o temprano vamos a salir defraudados. Por eso es que tiene oídos para oír. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cómo habla el Espíritu Santo? A través de la palabra de Dios. ¿Cómo habla el Espíritu Santo? A través del mismo. Pero siempre habla para glorificar el nombre de Cristo. Siempre habla para engrandecer a Dios. Nunca para engrandecer al ser humano. Nunca para engrandecer a una iglesia. Siempre habla para favorecer y para glorificar el nombre de Jesucristo. Bueno, la iglesia en Filadelfia, una iglesia especial, una iglesia pequeña, una iglesia que vivía en medio de un problema bastante grande, tanto en la parte física por los temblores y terremotos que ocurrían, como también en la parte espiritual, ¿cierto?, por los enemigos que estaban allí, en cuales son simbolizados con la sinagoga de Satanás. Pero el Señor, ¿cierto?, la alaba, el Señor no la recrimina, el Señor dice que la va a cuidar, la va a guardar de la hora de prueba que viene sobre el mundo entero, pero le da una advertencia, y aquí yo vengo pronto a eso. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Se fija, hermano, cómo es de importante la relación personal con Dios. Cómo es de importante, mi hermano, mi hermana, la comunión personal con el Señor. A veces nosotros creemos que todos oren, pero el Señor no ora. A veces creemos, hermano, que nosotros tenemos que dirigir al Espíritu Santo. Y no, es Él el que habla. Y el Espíritu Santo nunca va a torcer la Escritura. El Espíritu Santo nunca contradecir lo que dice la Escritura. Lo demás puede ser cualquier cosa, menos el Espíritu Santo que está hablando. Por eso Juan, también en sus cartas, él dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino prueben si los espíritus que están hablando son de Dios. Todo espíritu, dice, que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios, pero aquel que no confiesa eso no es de Dios. Y hay que rechazarlo. Por eso es interesante, hermano, y importante en estos tiempos el discernimiento espiritual. La tarea, mis hermanos, que tenemos, ¿no es cierto? Nos hemos olvidado un poquito de la tarea. El mensaje a Sardi, ¿no es cierto? Te dice, el Señor le dice, conoce sus obras, que tiene el nombre de que vive y estás muerto. La tarea es ahí, ¿no? Es como dicen los ingenieros, una reingeniería, o sea, volver a pensar lo que hacemos, volver a repensar lo que hacemos en la obra del Señor y ver si lo que estamos haciendo es o no lo que Dios
quiere de nosotros. O estamos haciendo lo que nos gusta, o estamos haciendo, mi hermano, lo que nos acomoda. No, tenemos que hacer lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, reanalizar nuestro servicio a Dios. No el servicio de los hermanos, no el servicio a Dios. Mi servicio, su servicio a Dios. ¿Cómo lo estoy haciendo? Para que así el nombre del Señor sea glorificado. Y en esta semana, ¿no es cierto? Nuestra tarea sería, entonces, mi hermano, estoy reteniendo mi corona, estoy guardando mi fe, estoy peleando en términos espirituales, no físicos, por la fe en Jesucristo. Estoy guerreando en el mundo espiritual. Estoy clamando por mis vecinos, estoy clamando por mis amigos. A veces hablamos de avivamiento y decimos, esa iglesia está en avivamiento. Yo entendí, hermano, con el paso de los años, que una iglesia está en avivamiento cuando sus cultos de oración son más concurridos que sus cultos de adoración. Cuando sus cultos de oración, cuando sus reuniones de oración son más concurridas, son más importantes, son más numerosas que los cultos del día domingo. Y nosotros vemos, hermanos, que eso lamentablemente no es así. Por distintas razones. No vamos a decir, no, que yo, porque a veces nos pasa, que a veces siempre por la gracia del Señor, somos menos fieles a la existencia y de repente decimos, hermano, lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando hablamos de la hora, es llegar a la hora, hermano, porque siempre llegamos atrasados. Y en realidad no es porque nosotros lleguemos atrasados, no porque alguien o varios hermanos llegan atrasados, pero lo decimos así. Y siempre, hermano, siempre lo que pasa en esos casos es que la semana siguiente o la reunión siguiente, yo que dije todo aquello, llego atrasado. ¿Por qué? Porque el Señor permite eso para que entendamos que no depende de nosotros, sino que depende de Él. Y para eso necesitamos tener comunión con Él, buscar de su presencia. La iglesia de Filadelfia tenía poca fuerza, pero guardó la palabra de Dios y no negó el nombre, es decir, se identificó con Jesucristo, se apropió del nombre de Jesucristo. Mis hermanos y hermanas, que el Señor nos bendiga, que esta semana sea de mucha bendición. Como decíamos, este domingo no tenemos culto porque hay elecciones, pero igual podemos leer la palabra, podemos ir a visitar a un hermano, una hermana o una persona que se nos coloque y podemos glorificar el nombre del Señor. Dios les bendiga, Dios les ayude, Dios les guarde. Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Muchas bendiciones, mis hermanos y hermanas. Hermana Paola, hermana Dalía, hermana Avia y el usuario invitado que se acaba de unir. Amén. Bendiciones.